Buenas niñas, vamos a la clase de ciencias para esta semana. El contenido son animales y plantas por su hábitat, acuáticos, terrestres y aéreos. El hábitat es el lugar o espacio físico donde vive un organismo específico dentro del ecosistema. Este sitio tiene las características climáticas adecuadas, la luz, la temperatura y el agua que la planta o el animal necesita para nacer, alimentarse, desarrollarse y reproducirse. Dependiendo del lugar en donde habitan y se desarrollan los organismos terrestres, aéreos y acuáticos. Veamos qué son los organismos terrestres. Son los que viven y se desarrollan en la superficie de la Tierra, dentro del suelo, sobre él o sobre otros organismos. Los organismos aéreos terrestres son los organismos de costumbres aéreas, como por ejemplo insectos, aves y algunas poblaciones de murciélagos. Los organismos acuáticos son todos aquellos que viven y se desarrollan dentro del agua, del lago, río o del mar. Los organismos acuáticos se pueden encontrar en ambientes salinos y de agua dulce. En esos lugares, las plantas y los animales han logrado adaptarse para sobrevivir y reproducirse. Algunos hábitats marinos son las playas arenosas y rocosas, los arrecifes de coral y los manglares. En estos lugares hay tiburones, ballenas, corales, cangrejos y peces. Agua dulce son los lagos y ríos que contienen poca o ninguna cantidad de sal. Son habitados por organismos como plantas acuáticas, algas, peces, caracoles y tortugas. El hábitat es el lugar donde vive un organismo. Según el lugar donde habita, se puede clasificar en terrestre, aéreo terrestre y acuático. Veamos unas actividades. Investiga y escribe en tu cuaderno el nombre de 3 animales comestibles que se pueden encontrar de cada hábitat estudiado. Vamos al siguiente contenido, dice fototropismo positivo y negativo en las plantas. Se le llama tropismo a las reacciones o movimientos que las plantas presentan ante algunos estímulos externos. Si el movimiento se dirige hacia la fuente del estímulo, se le llama tropismo positivo. Y si se aleja de la fuente del estímulo, tropismo negativo. El fototropismo positivo sucede cuando la planta proyecta su crecimiento en busca de la luz solar. Cada parte de la planta reacciona de diferente manera. Por ejemplo, las hojas adoptan diferentes posiciones que le permiten captar mejor la luz del sol. El tallo se alarga notablemente en busca de la luz. Fototropismo negativo. Al contrario del fototropismo positivo, este se da cuando algún órgano de la planta no necesita la luz del sol para crecer. Por ejemplo, las raíces de los árboles tienden a alejarse de la luz del sol y crecer en sentido contrario a esta. En los animales también se evidencia la adaptación a la energía solar. Por ejemplo, los animales que viven en un ambiente con poca luz o son de actividad nocturna poseen ojos más grandes, como las lechuzas, felinos, búhos, murciélagos, etc. Actividad. Contesta. ¿Cuál es la principal fuente de energía de las plantas? Explica qué es un tropismo. El siguiente contenido dice recursos renovables y no renovables. La naturaleza brinda de manera generosa recursos para sustentar la vida en el planeta y los seres humanos los aprovechan para satisfacer necesidades de alimento, vivienda, vestido y recreación. Al conjunto de estos elementos que el hombre obtiene y aprovecha, recibe el nombre de recursos naturales. Estos recursos se pueden clasificar en recursos renovables. Son aquellos que se regeneran con cierta rapidez. Por ejemplo, la madera, los peces y el agua.
A pesar de ser renovables, se corre el riesgo de que se agoten si el ser humano los explota sin darle tiempo a que se regeneren naturalmente. Tenemos los recursos no renovables, también provienen de la naturaleza, pero una vez que son extraídos o explotados, necesitan ciclos de tiempo muy largos para su recuperación. Por ejemplo, los minerales, el petróleo, el gas natural, el carbón, etc. Los recursos naturales se pueden clasificar en renovables, que se generan con cierta rapidez, y los no renovables, que se necesitan un tiempo largo para su regeneración. Ambos se deben de utilizar racionalmente para evitar que se agoten. Importancia de cuidar los recursos naturales. El ser humano necesita echar mano de los recursos naturales, de la madera, las frutas, el agua, las carnes, minerales, etc., para satisfacer sus necesidades. Pero la población mundial crece a un ritmo acelerado y las demandas de los recursos son cada vez mayores a la capacidad que estos tienen para renovarse. Es por esa razón que se vuelve necesario usarlos racionalmente para evitar que se agoten y garantizar el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de ellos. Los cambios producidos por las personas están transformando drásticamente el planeta. Es necesario evitar la deforestación, la erosión y contaminación del ambiente natural. Asimismo, evitar el desperdicio de los recursos naturales. Los seres humanos deben de aprender a aprovecharlo de forma sostenida, pues de no hacerlo provocaría un desequilibrio, contribuyendo a la extinción de muchas especies, perjudicando la naturaleza y la subsistencia humana. Actividad. Escribe 2 ejemplos de recursos renovables y 2 de no renovables que conozca. Bueno, con esto hemos finalizado la clase de esta semana de ciencia. Espero que hayan comprendido y pasen un buen día.